Buenas noches. Seguimos con una larga lista de personas por quienes estamos orando y las últimas noticias sobre la familia Malagón, Arturo, Isabel, están mejorándose y gracias a Dios han podido conseguir el equipo de oxígeno y han estado luchando mucho, pero ya van no de salida en forma completa, pero mejorándose. Muchas gracias a Dios, ¿no? Por estas personas, cuando vemos que se prolonga y se alarga, llega un momento crítico el asunto en donde el Señor interviene, es lo que hemos visto con una larga lista de personas. Y de lo que tengo apuntado aquí, nos dicen que Panchito sigue en la misma crisis luchando, que Cristian está mejor. Amanda, la hermana de Janet, de igual manera, ya está mucho mejor, aunque no totalmente bien. Y Alejandro de Alchichica, todos, si no me equivoco, todos se han enfermado en esa familia y su papá sigue muy grave y nos siguen pidiendo nuestras oraciones. Y en, en la lista tenemos a algunas personas nuevas, Paco, Fernández, el marido de Geraldine y Paquito, sigue luchando con su corazón. Muchos de ustedes saben que lleva años con luchas en relación con las válvulas en su corazón y mañana le van a hacer, creo que sacaron, me dijeron hoy en la mañana que sacaron una placa de sus pulmones y mañana tienen una cita con el médico que les va a decir su opinión, o sea, su evaluación, su pronóstico en relación con el hermano Paco. Hay que orar. El problema es que no puede ir a cardiología, en donde siempre le han atendido bien, entre lo que cabe, y a veces muy bien. Y ahora por lo del COVID no puede ni siquiera tener una cita con las personas que son los mejores médicos del país, ¿no? En estos temas. Y Alejandro Vázquez, si no me equivoco, está internado aquí en Lomas Verdes porque tiene su pie fracturado y le tienen que intervenir. Y hay problemas en relación con la comunicación. Es más de lo mismo por lo del COVID. Y si no me equivoco, le van a operar mañana. Creo que esas son las últimas noticias que tenemos en relación con Alejandro. Esto es increíble, ¿no? Todas las personas que se enferman o sufren algún accidente, como los hospitales están sobresaturados, están, desde un principio es un peligro ir al hospital y segundo, con todo esto de los contagios se les complica muchísimo. Entonces, vamos a seguir orando por Alejandro. Y la mamá de Elizabeth, lo mismo, tiene fibrosis en sus pulmones y sus niveles de oxígeno no están bien. Y es lo mismo, creo que fueron al hospital para que le hicieran una evaluación y es más de lo mismo, le querían poner en la fila de la gente, este, de los contagiados del COVID, ¿no? Y bueno, ahí va la lista de personas. Y gracias a Dios, esta lista de personas por quienes seguimos orando, ¿no? Gracias a Dios vemos muchas respuestas, personas que se están mejorando.
Y, y sin embargo, la crisis sigue, ¿no? Empeorándose en algún sentido, por lo menos aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Busquen en sus Biblias, por favor, en Lucas, en el capítulo 18, en donde estábamos hace 8 días. Y volviendo a este tema de las peticiones, a mí me toca salir, si no haya ningún cambio, el viernes al mediodía voy a Mérida, el sábado en la tarde llego como a las 5 o 6 de la tarde aquí. Es un peligro estar a bordo de los aviones, por un lado. Por otro lado, los hermanos que piensan venir desde Tabasco están en el lío de todo lo que esto significa viajar en coche desde Tabasco hasta Mérida, y los demás que vienen a la península, y estamos orando para que Dios nos ayude a tener la próxima sesión del instituto. Aquí hemos tenido que posponer nuestros estudios en la Ciudad de México y estamos con la esperanza de en alguna fecha al último del mes de febrero, principio de marzo, de reiniciar con esos estudios. También nos toca a nosotros, a mí y a Lisa, manejar hasta Oklahoma, y si Dios quiere nos vamos el próximo martes, y para ir al funeral en Kansas de su papá, de Lisa, y después vamos a regresarnos a Oklahoma para estar con Carolina, con Nick, hasta el nacimiento de su bebita. Y esto significa más de lo mismo, muchos riesgos en la carretera, para cruzar la frontera, hay siempre en la zona fronteriza problemas, y peor ahora con, no vamos a discutir esto por el momento, pero el impostor que fue inaugurado hoy, que no ganó la elección, pero con una fuerza de 30,000 soldados, ¿no?, rodeando el Capitolio, realizaron la farsa de la toma de poder hoy. Está anunciando ya que quieren abrir las fronteras, y los centroamericanos, comenzando con caravanas de Honduras, de Guatemala, están ya preparándose. Hubo un gran pleito la semana pasada sobre este asunto, cruzando, creo que en la frontera entre Honduras y Guatemala. Y si vuelven a abrir las fronteras, ofreciendo en una forma absurda hasta la ciudadanía a todos los que quieran acudir a la Unión Americana, esa nación no tan solo se va a meter en una crisis mayúscula, sino que se va a colapsar con 15, 20 millones de personas que tan solo en el transcurso de este año van a tratar de cruzar la frontera. Incluso yo estoy pensando que lo mismo va a pasar en los aeropuertos. La gente va a llegar y va a decir, bueno, el nuevo presidente dijo que nos quiere dar la ciudadanía, entonces aquí estamos, ¿no? Y esto puede provocar un sinnúmero de problemas en México, en la frontera, y esperemos, ¿no?, que podamos hacer este viaje, irnos y regresar sin problemas para completar los propósitos del viaje. Ahora en Lucas, por favor. Lucas. Este es el texto que vimos hace 8 días. En el primer versículo les propuso una parábola, 18:1 de Lucas, sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Y esto es el tema que vimos: la mujer, el juez injusto, y el lío en que se metió el juez, porque esta mujer cotidianamente insistía exactamente lo que el primer versículo nos enseña a hacer. Oraba siempre, en un sentido, ¿no?, al juez, le presentaba sus peticiones, no se daba por vencida, sino que insistía. Y el malvado juez, que no tenía ni siquiera miedo de Dios en el asunto, menos interés en hacerle justicia, se doblegó
al final. Y en el versículo 5, porque esta viuda me está molestando, no me está dejando, sigue insistiendo, le haré justicia, tan solo para deshacerse de ella. Y lo que vimos es que Dios no es como el juez injusto y no le tenemos que torcer el brazo ni forzar el asunto, que la oración no es un medio para cambiar la voluntad de Dios, sino es para cambiarnos a nosotros en una tremenda lista de puntos, ¿no? Nos obliga a cambiar la oración misma y nos prepara para recibir las respuestas que Dios tiene planeado, predestinado para cada creyente. Y en el versículo 7, la conclusión, no hará justicia, y el tema ahí es amplio, ¿no? Lo que le estamos pidiendo en el contexto de este ejemplo, al ser maltratados, perseguidos, víctimas, entre comillas, de verdadera injusticia, de actos, ¿no? En donde sabemos a ciencia cierta que lo que nos están haciendo es con un propósito malvado, y cuando acudimos al Señor en oración y le pedimos su protección, y aquí la petición es más amplia, y no debemos pasar por alto el argumento aquí. Estaba pidiendo justicia, y en el versículo 7 la pregunta retórica, ¿acaso no les hará justicia a sus escogidos? Y la respuesta es que sí. Esto es el tema incluso en el Apocalipsis, en más de un solo texto, en donde tarde o temprano nos hará justicia. Si no es aquí y ahora, si no es en esta vida, entonces en el día de juicio. Y esto muchísimas veces, el asunto se queda así, entre me hará justicia ahora o después. De que nos hará justicia, no hay duda, nos hará justicia. Y en el contexto no se refiere a los escogidos, que es la referencia a todos los creyentes que tenemos en virtud de una elección por gracia, el privilegio de clamar, de pedir, de suplicar, y esperando que se cumpla precisamente lo que el texto dice, aunque sea longánime, esa es la versión antigua, aunque tarda, aunque la respuesta no llega en conformidad con nuestra expectativa, nuestro calendario, nuestra agenda, y se da por sentado que es un ejemplo, antes de orar, es un ejemplo de este asunto de las enfermedades. El mismo Dios que permite la enfermedad sabe si vas a tardar 2 horas, 2 días, 2 semanas o 2 meses, o pudiera en un momento dado con una enfermedad crónica, pudiera prolongarse el tema por años. Y estás esperando la respuesta, y el mismo Dios que permite la enfermedad con muchos propósitos, ya lo sabemos, sabe el día, la hora, el momento exacto cuando nos va a sanar o nos va a dar alivio, o el momento cuando, como lo comentábamos con estos casos del COVID, aparentemente llega un momento crítico y en ese momento comienza la mejoría. Y sus propósitos van de por medio, la enfermedad en sí, es un medio. Esto no es nuestro tema ahora, pero es importantísimo entenderlo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de acudir al trono de gracia por medio de Cristo, pidiendo por todos los enfermos, y muy agradecidos, muy contentos al ver tu mano providencial obrando en la vida de cada persona, cada familia. Y te seguimos pidiendo por el cumplimiento de tus propósitos en cada familia, en cada caso específico, sabiendo que la enfermedad, aún en medio de esta pandemia, es un instrumento en tus manos que nos obliga a acercarnos a ti,
examinarnos a nosotros mismos y buscar el cumplimiento de tus propósitos en nuestras vidas y en la vida de cada persona enferma. Y por habernos contestado y por haber proporcionado alivio y esperanza, te damos infinitas gracias. Te pedimos ahora por este pequeño estudio que nos ayudes a avanzar un poco más con este tema del porqué de la oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a avanzar, espero, un poco más con este tema. Ya para la próxima semana, si Dios quiere, más o menos a esta hora, deberíamos estar llegando a la casa de Carolina en Oklahoma. Es un día para llegar a la frontera y son como 11, 10 horas. Y luego un día un poco más largo, 12, 13 horas para llegar hasta Oklahoma el próximo miércoles. Entonces, Mark les va a acompañar. Esperemos que llegando a la casa de Carolina podamos sintonizar el canal de YouTube y ver el estudio. Y el día de hoy vamos a avanzar un poco más y vamos a dejar esto pendiente. Vamos a continuar esporádicamente después de nuestro viaje a los Estados Unidos. Ahora, el punto aquí, Dios nos va a contestar. En el versículo 8 nos va a defender. Y al final del versículo 8 se mete de por medio el tema de nuestra fe, que ya habíamos visto, creo que en el segundo mini estudio sobre este tema. Vimos cómo todo este asunto en Hebreos 11:6 está relacionado con la capacidad que la fe nos proporciona de creer, confiar y entregarnos a Dios mediante la oración. Entonces, sabiendo que hemos de seguir pidiendo, buscando, llamando, según la fórmula del Sermón del Monte, sabiendo que Dios usa la oración en nuestras vidas para cambiarnos a nosotros, que no es un medio para cambiar a Dios, sino a nosotros. Esto es el gran tema que muchos nunca lo han entendido. Y cuando lo vinculábamos la semana pasada con el tema de la predestinación, el hecho de que las respuestas no son arbitrarias, no son caprichosas, no es como algunos piensan que hoy me va a decir que sí, pero pasado mañana quiere decir que no, nada de eso. No son respuestas caprichosas. La ilustración es válida porque así manejan estos temas muchos padres con sus propios hijos. Papá ya me dijo que no, pero le voy a sobornar con algo y a lo mejor pasado mañana me va a decir que sí. Por ese camino van muchos hijos, muchas hijas incluso, sabiendo que sus papás son tan caprichosos que, no, yo creo que por su estado de ánimo, por su mal humor, me dijo que no. Entonces voy a esperar al momento cuando lo voy a sorprender y de manera caprichosa, arbitraria, ahora me va a decir que sí. No, esto es absurdo en relación con Dios. Y vamos a continuar aquí, primero, volviendo a este punto. Este Dios soberano que tiene en su plan y propósito, las respuestas a nuestras peticiones son predeterminadas, predestinadas. Este Dios soberano que usa la oración como un medio, involucrando a sus creyentes, a los creyentes más humildes, nos da este privilegio de involucrarnos en sus propósitos. Este Dios trata con nosotros en forma directa y de manera personal mediante la oración. Y esto es tan sorprendente, el hecho de que el Dios eterno, soberano, inmutable, todopoderoso, toda la lista de sus atributos, trata en forma directa.
trata de manera personal con nosotros. Es una parte del propósito de la oración, lo vimos al principio de estos estudios. Es para que tengamos esos tratos con Él. Es para que tengamos, a través de la oración, tengamos una conciencia de su presencia, su amor, su cuidado, su atención, su preocupación, aunque Dios no se preocupa, pero es una palabra que cabe aquí, se preocupa por nosotros de manera personal. El Dios que ve todos mis caminos y cuenta todos mis pasos, según Job 31, en este fenómeno tan misterioso de la oración, trata con nosotros en una forma directa. Y hay un mini bosquejo sobre esto, tan solo lo voy a mencionar. Nos trata como un señor o dueño trata con sus siervos. Nos trata como un amo, dueño o señor trata con sus esclavos. Esto es un tema que no vamos a ver los textos, pero viene en más de una ilustración sobre el tema de la oración. El dueño soberano de su siervo, de su esclavo, el amo trata con ese siervo suyo mediante la oración, primero. Segundo, nos trata como un soberano, trata con sus criaturas responsables. Esto es un punto crucial. Si hemos de recibir, hay que orar. Si queremos que nos conceda la respuesta, tenemos que suplicar. Y esto es la regla. El amo, el dueño soberano de nosotros, es el soberano del universo. Lo vimos terminando la semana pasada en Santiago. No, no teméis porque no pidan. ¿Se acuerdan del texto, no? Y nos obliga a pedir, nos obliga a suplicar, nos obliga a acudir al trono de gracia, aunque sus misericordias son nuevas cada mañana, y aunque nos concede un sinnúmero de cosas sin la oración, en todos esos asuntos importantes de la vida, la oración va de por medio. Y el dueño soberano de nosotros trata con nosotros como sus criaturas responsables. Esto quiere decir que somos responsables de pedir, de suplicar, de orar. Y tercero, trata con nosotros, esto es otro gran tema en el Sermón del Monte, no lo vamos a ver el día de hoy, como un padre trata con sus hijos. Y aquí las ilustraciones todas son válidas. Trata con nosotros como el Padre Celestial trata con sus hijos queridos. Tenemos entrada, dice Pablo en Efesios 2, tenemos acceso al Padre, al trono de gracia, al Padre Celestial que nos escucha y nos contesta. Y en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, viene toda esta fórmula, vuestro Padre. Una y otra vez en el versículo 1, el versículo 4, el versículo 6, el versículo 8, el versículo 9. No vamos a ver el texto, no es necesario. Trata con nosotros como el Padre trata con sus hijos. Y es la relación familiar, es la relación de padres e hijos, es el espíritu de adopción, es el deseo de acercarnos y clamar Abba, que es la forma más tierna para decir papá o padre. Y en la conversión y la regeneración hay un cambio radical en nuestra forma de acercarnos a Dios, de mirarle a Dios. Y la ilustración es de un pequeño, y pongamos, sin discutir la edad exacta, hasta los 6, hasta los 7 años de edad, hasta 8, hasta 10, hasta 12 años de edad. Los pequeños van corriendo y se lanzan a los brazos de sus papás, y en esa relación familiar de intimidad y amor,
confianza y entrega. Ese es el tema. Trata con nosotros así, escuchando y contestando nuestras oraciones. Ahora, no vamos a discutir esto más el día de hoy, se nos va a ir el tiempo, pero probablemente la ilustración más fuerte de este asunto, de cómo Dios trata con nosotros mediante la oración, es todo este asunto de la amistad. Y esto es un tema gigantesco en la Biblia. Abraham, ¿no? El prototipo, precursor, ejemplo de lo que somos como creyentes, el primer hombre justificado por fe en la forma técnica. Todos en ambos testamentos son justificados, declarados libres de culpa, perdonados por medio de la fe. Pero Abraham es el gran ejemplo de ser aceptado, justificado y tratado por Dios como un amigo. Y aquí mismo en Lucas, en el capítulo 11, no lo vamos a ver el día de hoy, es otra parábola que hemos visto en el pasado sobre el amigo que llega a la medianoche y, y en medio de esta parábola dice, ¿quién de vosotros tendrá un amigo? E irá a su amigo a la medianoche, tocando la puerta y pidiendo sus 3 panecitos, ¿se acuerdan de la ilustración? Y el amigo no se quiere levantar ni moverse, ¿no? A la medianoche, no lo quiere hacer. Y luego el tema va por otro camino porque es el mismo que tenemos aquí en Lucas 18 por su importunidad, esa palabra técnica, por su insistencia, por el hecho de que no se da por vencido, igual como la mujer en Lucas 18 no se daba por vencida. Dice, no por ser su amigo, no, en el versículo 8, no por la amistad, pero hay que dejar el punto aquí, es muy importante. El punto es lo siguiente, mediante la oración tenemos tratos con Dios en base a esta relación que tenemos con Él, el mejor amigo, el amigo de los pecadores, el amigo más cercano que tu mejor amigo, el amigo más íntimo que tu pareja, que tu esposo, que tu esposa, el mejor amigo, la verdadera amistad con Dios es una parte crucial de este asunto de la oración. Y hay muchos argumentos aquí, no los vamos a discutir el día de hoy, pero este es el amigo que nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Es el amigo que nunca nos va a traicionar. Es el amigo que nunca nos va a rechazar. Nuestro Señor Jesús es ese amigo. Es un fenómeno que se repite en los 4 evangelios, muy sorprendente, de cómo la gente religiosa, inconversa, engañada, autoengañada, le atacaba constantemente a nuestro Señor Jesús por este punto, por el hecho de que era amigo de los peores pecadores, amigo de mujeres prostitutas, amigo de los que no tenían ningún papel ni importancia en la sociedad en aquel entonces, los enfermos, los pobres, los necesitados. Es un tema gigantesco en una forma ilustrativa. Cuánto más es nuestro amigo en este asunto de la oración. Y esto es un gran motivo para perseverar en la oración. Estamos orando a nuestro mejor amigo, que tiene nuestros mejores intereses de por medio. La ilustración, aquí estamos detenidos, es tan fuerte porque en momentos de crisis, lo hemos visto en medio de la pandemia, después de acudir a los miembros de tu familia cercana,
acudas a tus amigos. Lo hemos visto continuamente en medio de esto. Se te ocurre hablar, buscar apoyo, ayuda, socorro de parte de alguien, y más allá de los miembros íntimos del núcleo familiar, vas a acudir a tus amigos, sabiendo que en virtud de la amistad que tienen, y todo el tema aquí es profundo, teológico, porque hemos sido reconciliados con Dios mediante Cristo y convertidos de sus peores enemigos ahora a sus mejores amigos. Y hay momentos de crisis en la vida cuando tus oraciones van por este camino, consciente o inconscientemente, van por este camino de la amistad. Y el tema lo vamos a dejar. Pero este Dios trata con nosotros así, y todos esos argumentos son tremendos motivos para orar. Y en este asunto de la amistad hay compañerismo, intimidad, comunión, amor y aún sumisión. Aún sumisión, sabiendo que nuestro mejor amigo tiene nuestros mejores intereses en sus tratos para con nosotros. Están de por medio estos propósitos suyos en donde sus intereses en relación con nosotros son los mejores para nosotros. O sea, se interesa en nosotros, siguiendo la misma ilustración de la amistad. Quisiéramos ver a nuestros amigos prosperar, tener cierto nivel de éxito. En el tema de la verdadera amistad, quisiéramos ver que nuestros amigos lograran lo mejor en sus vidas, en una lista de puntos. Y cuando esto no sucede, nos preocupa, nos duele, y tratamos de ser en algún sentido de ayuda, ¿no? A estos amigos. Y en este sentido, lo tengo que dejar, estoy atrapado aquí. Este es el amigo que no te va a rechazar, que no te va a condenar, que no te va a tratar como en tantos ejemplos, ¿no? Lo vemos, en donde se acaba la amistad o los mejores amigos, eso es lo que le pasó al pobrecito Job, se convierten en tus enemigos. ¿A quién no le haya sucedido eso? A veces sucede dentro del matrimonio. Bueno, vemos el colapso del matrimonio, terminando la relación matrimonial en un divorcio, y de por vida, los que en un tiempo pensaban, no, somos buenos amigos, es un gran debate, ¿no? De si tu pareja ha de ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. Lo voy a contestar en una forma muy sencilla. Con el paso del tiempo, eso es lo que sucede. Con el transcurso, el paso de los años, el asunto termina así. Pero en el contexto de la oración, estamos acudiendo al Dios que nos trata como sus amigos. Cristo habló profundamente sobre este tema en el Evangelio según Juan, alegando exactamente el punto. Yo no les estoy tratando simplemente como mis siervos, simplemente como mis súbditos, simplemente como inferiores, y yo en la máxima posición de superioridad sobre vosotros, sino les estoy tratando como a mis amigos. El asunto termina en la tragedia de Judas y con su amor fingido en el Getsemaní a la hora de entregar a Cristo,
las preguntas trágicas que salen de la boca de nuestro Señor Jesús, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué has venido? Amigo. Y en el libro de los Salmos, ¿no? Las quejas de la boca de nuestro Señor Jesús, sobre, anticipando lo que sería la traición de Judas, ¿no? Que se convirtió en su peor enemigo. Muy parecido a la vida, la experiencia que todos nosotros hemos tenido. Pero este es el amigo, incluso es lo que ha pasado en la Unión Americana, no voy a decir más. El vicepresidente de la Unión Americana ya le hemos dado, ya le hemos tachado como Judas y la tragedia. Pero bueno, dejamos el punto. Ahora vamos a continuar en nuestro tema el día de hoy y voy a resumir, aquí tenemos como 15, 20 minutos, con las formas en que Dios, el que nos trata en esta forma mediante la oración, nos puede contestar. Esta lista la conocemos. Hay un mini sermón, un estudio profundo en cada uno de estos puntos. Y aquí vamos a resumir en medio de las pruebas de la vida, las grandes crisis y luchas de la vida. En algún sentido, todos nos encontramos en medio de algo así, por la crisis económica, por, entre comillas, la palabra pandemia, o sea, si no vieron las cifras, los índices de mortandad, son en México son los más altos del mundo en relación con las cifras que están reportando. Se acerca al 9% de cada 100 personas que se contagian, 9 de estas personas van a fallecer, según las cifras, ¿no? ¿Qué tipo de crisis? De igual manera, como lo sigo diciendo, les pido perdón, hay una crisis espantosa, la más grande de nuestras vidas en la Unión Americana con lo que ha sucedido y las iglesias sabiendo que lo que viene en el camino es la persecución, eso es lo que va a suceder. Y estamos preocupados por familia y amigos y muchos hermanos y hermanas que viven en la Unión Americana que están, para muchos hoy ha sido el día más triste en cuestiones mayores, ¿no? Socioeconómicas, políticas, más triste de sus vidas por la farsa que realizaron en Washington. No asistió nadie a la toma de poder. Usaron como pretexto lo del COVID, no, es miedo. Incluso, no voy a decir más. Tenían miedo de las mismas tropas ahí, supuestamente resguardando la Casa Blanca de que fueran a hacer algo para parar lo que están haciendo. Pero bueno, vamos a la lista de formas en que Dios nos puede contestar en estas crisis, ¿no? Sean cualquier índole, de cualquier tipo, ¿no? Económicas, lo que hemos comentado como la crisis existencial, que pone en peligro algo o que nos obliga a cambiar el entendimiento, ¿no? El significado de algo importante en nuestras vidas. Pero la primera forma en que Dios nos puede contestar es simplemente nos puede rescatar. Y estos ejemplos que vamos a dar en la lista que vamos a ir resumiendo aquí, rescatar a la persona en medio de la crisis. Eso es lo que vemos a lo largo de la Biblia. Lo vemos en tantos ejemplos en donde Dios interviene, las salvaciones de Jehová, el texto tan conocido en Jonás, capítulo 2, el versículo 10, y esto quiere decir la salvación temporal, la salvación física, la salvación espiritual, la salvación obviamente eterna, el perdón de nuestros pecados, la salvación o el rescate, el hecho de intervenir y rescatar y salvarnos de algo. Esto es la obra de Dios.
es la obra de la mano de Dios. Procede, depende, pertenece a Jehová, intervenir. Y en el caso de nuestras oraciones, eso es lo que estamos esperando, es lo que estamos pidiendo. Y los ejemplos, Abraham y Isaac, al momento cuando iba a meterle el cuchillo, Dios intervino, ¿no? Un tipo incluso de resurrección de los muertos, según el libro de Hebreos. Y eso es lo que con ese punto contaba Abraham. Aunque se fuera a realizar el sacrificio de mi hijo Isaac, Dios tendría que rescatarme resucitándolo de los muertos, según Hebreos, ¿no? Eso es el comentario. Y estos ejemplos que abundan, Moisés y los judíos frente al Mar Rojo, en donde hay interminables debates acerca del lugar exacto, pero las circunstancias son tan claras. Frente al mar y el ejército, ¿no?, del faraón de Egipto. Y las palabras en Éxodo 14, estad firmes y ved, ¿no?, la salvación que el Señor hará. Manténganse firmes, no se muevan y vean lo que voy a hacer. Y esto es lo que sucede en tantos momentos de crisis existencial o grandes o pequeñas cosas en donde nosotros no vemos salida, no tenemos frente a nuestros ojos ningún punto en que podemos fijarnos para decir, a lo mejor Dios hará esto, a lo mejor Dios hará aquello, ¿no? Es lo que pensábamos a lo largo de 2 meses y medio antes de llegar a la farsa del día de hoy, que en cualquier momento el mismo Dios que había intervenido 1000 veces para salvar al presidente que regresó a casa hoy, iba a hacer lo mismo, pero no sucedió. Bueno, y vamos a ver si esto de veras ha terminado o no. Pero estad firmes, manténganse confiados y verán la salvación que el Señor hará. En todas las grandes crisis de la vida, esto es lo que nos vemos obligados a hacer. Y sabemos de tantos ejemplos. La Biblia abunda con estos ejemplos. Daniel en la fosa de los leones y el rey Darío, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios te ha podido librar de estos leones, ¿no? ¿Te ha podido? En nuestra versión en inglés es una pregunta tan fuerte. ¿Es capaz? ¿Es capaz ese Dios tuyo, Daniel, a de veras tiene esta capacidad de librarte? ¿Te ha podido? ¿Te puede librar? Y cuando estamos orando, basándonos en el carácter, los atributos de nuestro Dios, sabemos que es más que capaz de librarnos, ¿no? Más que capaz. El tema de Jonás en el estómago de la ballena es un tema espantoso porque algunos creen que hasta llegó al punto de fallecer Jonás en el estómago de la ballena. Y Jonás estaba orando puros textos del libro de los Salmos como la base de sus peticiones. Y el asunto termina milagrosamente. El mismo Dios que ordenó la tormenta, que dio la orden al pez y que transportó a Jonás como si fuera su Uber, ¿no? Lo depositó, lo vomitó en tierra firme como respuesta, y es un tipo, según nuestro Señor Jesús, de muerte, sepultura y resurrección, el símbolo de su obra salvadora. ¿Cuántos ejemplos tenemos de circunstancias así? Hay personas que se han acercado a la tumba en medio de esta pandemia
y han sido rescatadas de lo que parecía ser una muerte segura. Incluso decíamos con Gallagher, el próximo ejemplo en la lista es Lázaro, después de los 4 días. Fueron 10 días entubado, ¿no? El hermano Gallagher ahí en Aguas, en el Rincón, y milagrosamente, cuando parecía ser imposible, salió vivo del hospital y sigue luchando. Hay daño pulmonar, las máquinas, ¿no? Para inyectar oxígeno a los pulmones, hacen daño a los pulmones, todo esto lo sabemos, y sin embargo, Dios intervino y rescató a Lázaro después de los 4 días. A propósito, pasaron 4 días, ¿no? Con Lázaro. Y con cualquier persona que se haya recuperado de esta enfermedad, es lo mismo. Dios ha intervenido, ¿no? Para preservar la vida, prolongar la vida conforme a sus propósitos. Ahora, rápido, hay que apurarnos aquí. El segundo punto es que Dios puede deshacer. Si no interviene para rescatarnos de algo que parece que no tiene remedio, Dios puede, en segundo lugar, invertir las cosas, poner de cabeza las cosas. Y otra vez la Biblia está lleno de ejemplos. Siempre citamos el caso de Pablo y Silas orando a la medianoche en la cárcel en Filipos, y después de haber sido injustamente golpeados, injustamente calumniados, injustamente encarcelados, violando todas las leyes, violando todos sus derechos como ciudadanos romanos, después de haberlos puesto en ridículo, en vergüenza, de manera pública. A la medianoche sucede el terremoto y el milagro de la conversión del carcelero de Filipos, todo el asunto encaminado, no tan solo para alcanzar al en teoría ex soldado carcelero de Filipos, convertido a la misma hora en que sucede el terremoto, el susto y todo el lío, sino luego se convierte en ese carcelero en la base de la iglesia de Filipos. Y tenemos la epístola, ¿no? Dirigida a la iglesia en Filipos en nuestras Biblias. Pero ¿qué tipo de intervención para revertir, invertir, poner de cabeza, deshacer todo lo que había sucedido? Y el tema tan discutido, cuando ya los quieren soltar las autoridades, y Pablo exige, bueno, como nos violaron todos nuestros derechos, ahora ustedes tienen que venir a pedirnos disculpas porque resulta que somos ciudadanos romanos y lo que nos han hecho les pudiera costar sus vidas. En aquel entonces no era lícito hacer lo que hicieron. Lo mismo con, ¿cuántos ejemplos? El siguiente que tengo aquí, volviendo al Antiguo Testamento, es el caso tan conocido de José, sus 13, 14 años en la cárcel, después del intento de matarlo, y luego Dios intervino, y después lo vendieron como esclavo, y Dios intervino, y en la casa de Potifar, falsamente acusado, calumniado por esa mujer que tenía otras intenciones, más allá de acostarse con José, y después de encontrarse olvidado más de una vez, ¿no? En la cárcel, y toda la historia culminándose en ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Dios lo encaminó todo a bien. Dios lo tornó en bien. Dios puso de cabeza todo el asunto. En la forma más sorprendente, hay de los libros más cantidad de
estudios sobre la vida de José, varios llevan el título desde la época puritana, el primer ministro de Egipto. Joseph, the prime minister. Y las palabras mismas resumen la historia. José, el primer ministro, ¿no? En realidad, después del faraón, José, el presidente de Egipto. ¿Cómo se puso de cabeza el asunto? Pero como lo vimos en la parábola, ¿cuánto tiempo tardó Dios para hacerle justicia? 13, 14. En realidad, cuando llega la época de tener esos tratos directos con sus hermanos, ya son 21 o 22 años después de el atentado, ¿no? Cuando lo pensaban matar. Son 20, 21, quizás 22 años después. Y lo mismo, la lista aquí es interminable. Onésimo, el esclavo fugitivo. ¿Cuántas veces lo hemos sacado? La pequeña epístola de Filemón. ¿Y qué tipo de cambio? ¿Qué tipo de intervención para revertir, invertir, deshacer el esclavo fugitivo que se encuentra con Pablo misteriosamente en Roma? Es convertido y se convierte en el mejor siervo posible. En otro tiempo el texto dice, el versículo 11, escribiendo a Filemón, su amo, ¿no? de Filemón se había escapado, en teoría incluso pastor de una pequeña iglesia, Filemón. En otro tiempo, a ti y a mí, inútil, y es un juego de palabras porque su nombre significa útil y fue inútil en todos sus sentidos. Le robó a Filemón, se escapó huyendo y habría terminado sin este punto. Estaban orando, estaban pidiendo, estaban suplicando. Filemón y sus allegados, los demás creyentes, sin tener idea alguna de lo que había sucedido, de que cayó en la cárcel, en teoría en Roma, para encontrarse cara a cara con el apóstol Pablo, de igual manera encarcelado. ¿Y quién pensaba que lograría así su libertad? Que sería librado y enviado de vuelta. Y luego dice, el que fue en otro tiempo inútil, ahora a ti y ahora a mí es útil, ¿no? El cual te vuelvo a enviar, tú pues, en la versión antigua dice, recíbele como a mis entrañas. La versión antigua se traduce, esta palabra entrañas habla del entendimiento de la fisiología y la epistemología en aquel entonces. Recíbele como a mi propio corazón. ¿Qué tan sorprendente? Me robó, dice Filemón. Ahora Pablo me dice que este malvado siervo es tan útil porque ha sido convertido. Y luego va al extremo Pablo de decir, si le tienes a mí como compañero, si me tienes a mí como, y la palabra griega es, habla del socio, la koinonia, o sea, una persona enlazada en más de un sentido como compañero contigo, recíbele a Onésimo como a mí. Y luego agrega que si en algo te dañó o en algo todavía te debe, lo que le había robado, obviamente todavía se lo debía. Ponlo, dice Pablo, a mi cuenta. Te lo voy a pagar. Te mando la cuenta bancaria y te hago la transferencia, ¿no? Yo te lo voy a pagar. Y el punto en todos estos ejemplos, Dios invirtió, deshizo lo que había sucedido.
Y son formas en que Dios nos contesta. El tiempo se nos fue. Vamos a pasar por alto los demás ejemplos aquí. Y vamos al tercer punto. Dios puede, mediante la oración, no rescatar ni invertir las cosas, sino Dios puede simplemente fortalecernos. Y los ejemplos de esto es lo mismo. Abraham fortalecido en fe frente a su propio cuerpo, ya muerto, dice Romanos 4, y la matriz muerta de Sara, fueron fortalecidos. Y más allá de la cuestión física para procrear hijos, porque esto es lo que sucedió después, fortalecidos en fe para pedir a Dios y esperar su respuesta. Y el que da esfuerzos al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, según Isaías 40. Pueden escuchar, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna fuerza. Intervino en el asunto. De igual manera como Pablo, fortalecido y capacitado en su argumento tan discutido, su famosa aguijón en la carne, su enfermedad física, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y luego Pablo lo aplica a debilidades, afrentas, necesidades, angustias, persecuciones, la lista probablemente de cualquier tipo de crisis existencial que un ser humano pudiera sufrir. Oposición, necesidad, persecución, debilidad, angustia. Cuando soy débil frente a estas cosas, me infunde poder. En medio de la crisis, me fortalece. En medio de la necesidad, tal como Cristo mismo fue fortalecido en el Getsemaní por un ángel. Se le apareció un ángel, dice el texto. Un ángel del cielo para fortalecerlo. Y es increíble. No es necesario que tú y yo veamos a los ángeles obrando. Estos temas están incluso en los 4 evangelios en el Antiguo Testamento, de los ángeles y el poder que tienen sobre la creación física, incluyendo el poder de sanar a cuerpos enfermos. O como en el caso de nuestro Señor Jesús, tan solo darle fortaleza y poder a su cuerpo tan debilitado frente a lo que ya le habían hecho, ¿no? Físicamente lo dejaron deshecho los soldados romanos. Y para enfrentarse con lo que vendría a ser la golpiza, y el ángel le fortaleció. Y para enfrentarse con la fisiología, cuando sudaba grandes gotas de sangre previo a la golpiza en el Getsemaní, el ángel le fortaleció. Y nosotros no tenemos que ver a ningún ángel visitándonos para que esto suceda. Y los ejemplos son interminables. Dios puede fortalecernos. Y aún, y con esto termino, nos puede animar, nos puede llenar de ánimo, de esperanza, de ánimos, reasegurándonos, reafirmándonos en la fe. Nos puede infundir la capacidad de enfrentarnos con lo que está pasando. Y para muchas personas este es el punto, en una forma tan práctica. Este es el punto más, yo diría el más común en estos asuntos. Lo estoy insinuando con mis comentarios sobre cómo Dios nos pudiera sorprender si todavía hay un futuro para la Unión Americana, que ya es una desunión. No sabemos qué vendrá de esto,
Lo que sabemos es que lo que está pasando ahora debería de haber sucedido hace 4 años, con la elección de otra persona, quizás más malvada que estas personas que están robando la elección ahora. Y Dios intervino y nos proporcionó 4 años. Y los intentos de acabar con el presidente que ya dejó la Casa Blanca 1000 veces, antes y después de la toma de poder, y a lo largo de 4 años, trataron de acabar con ese hombre. Y Dios nunca les dio licencia. Increíblemente no. Con mentira, calumnia, y ustedes que no lo entienden, este hombre no es un político. Es como si un Carlos Slim o como en un momento dado lo que pasó aquí en México cuando el presidente Fox llegara a la presidencia no siendo un político. Y luego los del PAN en este país se volvieron en contra de él. Incluso se deshicieron de él cuando dejó la presidencia el presidente Fox. Y así tanto los demócratas como los republicanos miran al presidente que dejó hoy la Casa Blanca. Este hombre no es uno de nosotros. Este hombre no debería de estar aquí. Se apoderó de nuestro partido, es lo que piensan los republicanos. Y los demás dicen, no, se apoderó del gobierno y se opuso a muchísimas cosas que siempre hemos podido hacer. Sí. Y sin embargo, eso fue la voluntad y la mano de Dios, por lo menos para comprarnos 4 años. Si no hubiera sucedido esto, lo que pretenden hacer ahora en cuanto a la libertad religiosa, libertad de expresión en la Unión Americana, habría sucedido ya hace 4 años. Y esto nos hace pensar, bueno, el mismo Dios que nos rescató, que puso de cabeza este asunto hace 4 años, le daban a Hillary Clinton el 98% de probabilidad de ganar la elección y a Trump menos del 2%. Y lo que ha cambiado las reglas de todo este asunto es que Trump ganó, de esto no hay duda alguna, hay 1000 pruebas de que ganó y la elección fue robada en una forma increíblemente descarada. Pero mi punto sigue siendo que Dios nos está animando, nos está llenando de cierta esperanza, de cierta expectativa, ¿no? En cuanto a cómo esto pudiera terminar, ¿no? En un futuro, a menos que sea algo apocalíptico, que no vamos a discutir aquí. Esto se tiene que revertir de alguna manera o simplemente la Unión Americana ya no va a existir. Entonces, con este punto concluyo. Nadie te puede hacer daño, Pablo. No, no. ¿Por qué no? Hechos 18, Corinto, se estaba empacando para irse, desanimado, hasta el punto de abandonar la obra misionera en Corinto. Nadie te puede hacer daño, pensando Pablo. Estos vienen otra vez a agarrarme, golpearme, encarcelarme o algo peor, porque los judíos constantemente trataban de matarlo. No, dice Dios, yo te aseguro de que nadie te va a hacer nada. ¿Por qué no? Ah, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo escogido, destinado para vida eterna. Y por lo tanto, despreocúpate, Pablo, no te van a hacer nada. Yo te voy a proteger. El Señor es mi ayudador. ¿Qué puede hacerme el hombre? El texto en Hebreos 13. ¿Cuántos versículos hablan así? ¿Cuántos textos? No, no temas, Pablo, ni tengas miedo, dice Hechos 18. Hay que seguir predicando, hay que seguir hablando. No debes callarte. No, no, porque mis propósitos en esto se van a cumplir. Y en este contexto, mientras que seamos todavía
dentro del contexto de los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas, somos inmortales, por un lado, y por otro lado, inmunes en cuanto a todo el mal, todo el daño, toda la maldad que el enemigo nos quiere hacer. Y los que no han entendido que hay un tremendo punto aquí, un conflicto espiritual metido de por medio en todas esas cosas, un conflicto cósmico, un conflicto escatológico entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, y no están al tú por tú, no están así, no, el diablo vota y Dios vota, y tú tienes que votar también, no, nada por el estilo, no, no es el dualismo, no. El mismo Dios, que puede intervenir, que puede rescatar, que puede revertir, que nos puede fortalecer o nos puede llenar simplemente de ánimo y coraje para enfrentarnos con la dificultad, es el Dios que tiene el control y el poder. Y el mismo que nos va a recompensar en el día de juicio, por lo que hicimos con su ayuda, orando y perseverando. Y la recompensa no es la salvación, lo sabemos, lo hemos escuchado 1000 veces. Nos va a recompensar grandemente por todo lo que hayamos sufrido en cumplir el papel que nos fue asignado como actores en el drama de la historia. Y es la historia de Cristo, es la historia del Evangelio, es la historia de salvación, la historia en donde los propósitos de Dios van de por medio. Y en base a esto, oramos, sabiendo que este Dios nos va a escuchar. Y por eso espero que seamos más que animados, ¿no? A seguir orando. Padre, damos las gracias por el estudio, por el tiempo y por este tema que nos interesa tanto, que nos toca en lo más profundo de nuestro corazón. Y por el privilegio que tan solo tenemos los creyentes en Cristo, acceso al trono de tu gracia, por el único mediador, Salvador y Señor, Jesús. Por eso te damos infinitas gracias y te pedimos que nos ayudes en los próximos días. Pedimos por los cultos en el día domingo en tantos lugares que conocemos aquí en la República, por el viaje a Mérida y por todos sus enfermos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos el domingo.